Este sermón fue predicado el 2 de noviembre de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, titulado ¿Cómo llegar a ser santos? Una guía práctica, basado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios en Corinto, santificada en Cristo Jesús, llamada a ser santa, junta con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suyo y nuestro. El sermón de hoy se titula ¿Cómo llegar a ser santos? Una guía práctica. Ayer fue la solemnidad de todos los santos. En esta ocasión hablaremos sobre la comprensión bíblica de quién es un santo, qué significa para nosotros y cómo entender la afirmación creo en la comunión de los santos que decimos al citar el credo de los apóstoles. Comencemos por el final para evitar malentendidos más adelante en el sermón. La frase comunión de los santos puede malinterpretarse. Dejemos claro desde el principio que esto no significa que creamos que las almas de los muertos nos visitan en la tierra, pasan las páginas de los libros, apagan las luces o corren las cortinas. No significa contacto astral con el más allá. Aquí tenemos dos palabras clave, comunión y santo. Comunión significa comunidad, vínculo. Algunas iglesias protestantes por esta razón afirman en su profesión de fe creo en la comunión de los santos. Sin embargo, no es necesario eliminar la frase comunión de los santos del credo, pero sería bueno que la entendiéramos correctamente. Por lo tanto, tenemos comunión y por ende comunidad. ¿Comunidad de quiénes? Y aquí tenemos la palabra santos. Santos es un término que se usa en la Biblia para referirse a todos los cristianos, a los creyentes en Jesús, a quienes les escribió el apóstol sus cartas, a los santos, y se refería a los cristianos reunidos en las iglesias locales. Los llama santos porque han sido santificados por la sangre de Jesús. No se refería a las personas en el cielo, fueron canonizadas por sus obras, los milagros que Dios obró a través de ella y la vida que llevaron. Si bien los salvados en el cielo también son santos, que vivieron y murieron antes que nosotros. El apóstol dirige sus cartas a los santos en la tierra. Los llama así porque han sido revestidos de santidad que vienen de afuera. Luego los llama a la santidad práctica, expresando quiénes son en Cristo. No son santos autoproclamados, sino llamados santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificada en Cristo Jesús, llamada santa, junto con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar suyo, en nuestro 1 Corintios 1:2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, Filipenses 1:1. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de profunda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, Colosenses 3:12. La comunión de los santos, o la comunión de los santificados, significa pues la comunidad, el vínculo espiritual de los discípulos de Jesús en la tierra y el cielo. Juntos formamos la comunidad de Cristo, la única iglesia. A veces olvidamos que la iglesia incluye no solo a hermanos de otras iglesias, sino también a santos que han fallecido y que viven, pero en un lugar diferente, el cielo. Esto significa que no podemos limitar el concepto de la comunión de los santos a los santos que viven en la tierra, pero tampoco podemos pensar en nosotros mismos de forma tribal o sectaria, ni despreciar a otros hermanos como si fueran seguidores de otra religión. Creemos en la comunidad de todos los creyentes. Como reformados tenemos comunión con bautistas, pentecostales, luteranos, metodistas, católicos conversos y cristianos ortodoxos. Nuestra comunión se basa en que estamos unidos por un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Señor. Por lo tanto, esta comunión es un hecho, así como lo es que mi hogar y yo somos una familia. Formamos
una comunidad familiar. Esto es un hecho. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que debemos mantener la unidad, que no debemos quebrantar la comunión que tenemos. Por lo tanto, yo, prisionero por el Señor, les ruego que vivan de una manera digna de llamamiento, aunque fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 1 al 3. Cuando el apóstol nos exhorta a mantener la unidad, da por sentado que la poseemos, que es un don para todos los cristianos. Somos hermanos, unidos por el único Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano está unido a todo verdadero cristiano. Sin embargo, la conducta cristiana y una mentalidad sectaria pueden destruir esta unidad, esta comunión de los santos. ¿Cómo? Mediante el orgullo, la envidia, la avaricia, el desprecio, la calumnia, etc. Por ejemplo, hay cristianos que desprecian a otras iglesias. ¿Crees que navegan solo por el océano de la salvación o con unas pocas embarcaciones similares? Tal mentalidad no significa que dejen de ser cristianos. Se puede ser cristiano con una comprensión no bíblica de lo que es la iglesia. Se puede ser cristiano y destruir la unidad de la iglesia. Pero no olvidemos que destruir la comunión de los santos no es un acto contra uno u otra persona. Es destruir la esposa de Jesús. ¿Y cómo sabemos? Jesús amó a la esposa. No queremos ofender a la esposa del rey. Asegurémonos de que el rey no permanezca impasible. ¿Cuál es el propósito de la comunión de los santos? El propósito de la iglesia no es la iglesia misma. No se trata simplemente de llevarnos bien. El propósito no es hacer la vida más placentera en grupo. El propósito no es la unidad en sí. Qué bien nos llevamos, y este recién llegado está arruinando este idilio porque no encaja con nosotros. Qué maravilloso es estar entre esta gente. Tengo un lugar donde pasar el domingo, alguien con quien charlar tomando un café. El propósito de la comunión de los santos es Jesús, que sea exaltado y glorificado en medio de su pueblo. ¿Cómo? A través de cómo lo honramos durante el culto, cómo vivimos a diario, cómo tratamos a nuestros esposos, esposas, padres e hijos, cómo trabajamos, qué clase de vecinos somos, cómo practicamos la hospitalidad. El propósito de la comunión de los santos, entonces, no es la comunión de los santos en sí misma. Son los estados totalitarios, los grupos, los nuevos movimientos religiosos o las sectas los que establecen la comunidad con un fin en sí mismo. Pero la Biblia dice que la meta es Jesús, no el grupo. Y Jesús ama tanto a la comunidad como al individuo. Si un individuo destruye la comunidad de Dios, peca. Si una comunidad destruye al individuo de Dios, peca. Por eso hablamos de una comunidad, un grupo de santos individuos. No hablamos de una masa amorfa en la que las partes que la componen son indistinguibles. La mentalidad del mundo exige que elijamos entre unidad y multiplicidad. Debemos despreciar la comunidad o permitir que aniquile nuestra diversidad. Dios no hace eso. Creemos en la comunión de los santos, lo que significa que caminamos juntos. Tenemos comunión con los santos que están en los cielos. Abraham, Moisés, David, Mateo, María, Sara y Esther son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Tenemos comunión unos con otros en nuestras iglesias. Tengo comunión con los santos de la Iglesia Evangélica Reformada en Gedams.
Sin embargo, también tengo comunión con los santos de la iglesia pentecostal, los bautistas, etc. Vayamos más allá. Tenemos comunión con los santos de Australia, Corea del Sur e incluso de Rusia. Tenemos comunión con los santos del siglo XIX, el siglo X y el siglo IV, que ahora están en el cielo, y aquí en la tierra podemos nutrirnos de su legado, por ejemplo, al transmitir la fe a sus hijos. La comunión de los santos es servicio a los santos. La Biblia lo compara con un miembro del cuerpo que cuida a otro. Pero Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, cada uno como Él quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? En realidad hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y a los que consideramos menos dignos los honramos con mayor honor, y a los miembros menos dignos los mostramos mayor respeto, mientras que los más dignos no lo necesitan. Pero Dios ha dispuesto el cuerpo de tal manera, dando mayor honor a los menos dignos, pero que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros se cuiden unos a otros por igual. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Pero si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es miembro de él. 1 Corintios 12, del 18 al 27. Cuando decimos que el cuerpo es un solo organismo, no queremos decir que nadie obliga a nadie a hacer nada. Si la mano, el páncreas y la lengua forman un solo cuerpo, entonces para cada uno de ellos no es un lugar de opresión, sino un lugar para recibir bendiciones de los demás miembros y servirles. Además, las diferencias entre una mano, un páncreas y una lengua son enormes, por ejemplo, en apariencia, y sin embargo todos forman una comunidad que sirve a un solo propósito: el bien, la vida y la salud de todo el cuerpo. La frase comunidad de santos significa que la iglesia es un organismo, no solo una organización. Por supuesto, también es una organización. Las iglesias tienen estatus, presupuestos, credos, líderes y miembros, pero estos no son elementos que constituyen una comunidad como iglesia. Si una comunidad está registrada con el nombre de Iglesia Cristiana de Jesucristo, puede tratarse de una reunión de personas espiritualmente muertas, desprovistas del Evangelio y del Espíritu Santo. Lo que nos une en un solo cuerpo, una sola comunidad de santos, no es un registro o estructura común, sino un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No es el mero hecho de reunir a la gente en un edificio lo que demuestra que estoy creando una comunidad de santos. Las personas pueden reunirse en un edificio y, sin embargo, albergar odio hacia su vecino sentado a 2 filas de distancia. Pueden profesar ideas heréticas. Pueden fingir ser cristianos. El fundamento de la unidad es Cristo y su Evangelio, no las personas ni los medios, como señales, edificios o estructuras. Por eso decimos que esta comunidad de santos es un organismo, algo sobrenatural. No somos como la comunidad de fans de Star Wars, la comunidad de fans de Lechia, de Gedan, el equipo de fútbol, por ejemplo, la comunidad de Casubios, ni la comunidad de jugadores de Bridge. Es la comunidad de Jesús. Juan habla de ella así: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo del 3 al 7. Por lo tanto, al hablar de la comunión de los santos, debemos comenzar con el Evangelio. No podemos hablar de la comunidad de los santos sin la verdad, sin el contenido de nuestras creencias y de quién hemos sido depositado nuestra confianza. Primero viene la unidad con Cristo y como consecuencia necesaria el amor por aquellos a quienes Él ama y que aman a Jesús con nosotros. Algunos cristianos hablan de la unidad ignorando por completo lo que la crea, lo que constituye su fundamento. El vínculo de la unidad no es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Si ignoramos estas cosas, podemos tener unidad, pero ciertamente no en la verdad. No en Jesús, no es en el Evangelio. Lo que fortalece la comunión de los santos no es solo lo que hacemos los domingos, sino también nuestra comunión diaria con Dios mediante la lectura de las Escrituras y la oración. Debemos considerar todos los llamados de las Escrituras a una cristiandad práctica como algo que también edifica la comunidad. Si un cristiano crece en el Señor, la comunidad crece. Si la familia de la iglesia se regocija en el Señor, transmitirá esa alegría a la iglesia. Si los padres practican la lectura de la Biblia y la oración con sus hijos en casa, fortalecen espiritualmente no solo a su familia, sino también a la iglesia. Si la familia canta en casa, se construye comunidad a través de un mejor canto durante el culto. Si oran el Padre Nuestro y el credo en voz alta en casa, fortalecen la comunidad de la iglesia. Si fortalecen sus manos, fortalecen todo su cuerpo. Y unas manos más fuertes pueden servir mejor. Si limpian su hígado, fortalecen todo su cuerpo. Como vivimos y qué hacemos durante la semana fortalece o destruye la comunidad. Muchas iglesias se desmoronan no por hacer algo mal el domingo, sino por hacer algo mal el miércoles por la noche y el jueves por la tarde. Discusiones telefónicas el viernes por la noche, chismes el jueves por la mañana, el pecado de inmoralidad el sábado por la noche. La comunidad vive durante la semana y nuestras acciones pueden destruirlas por completo. En la comunidad hay lo maduro y lo inmaduro. Como la fruta en un huerto. Hay árboles jóvenes y viejos, como en un huerto. Algunos son más agradables para acercarse y sentarse a su sombra. Otros son ásperos y pegajosos por la resina. Sin embargo, esto no es un problema. Si dan fruto, la diversidad de árboles no importa. Uno es más alto, otro es más bajo. Uno crece recto, otro se inclina. Lo mismo ocurre en la iglesia y debemos considerarlo un problema. Un huerto, diferentes árboles, un cuerpo, diferentes miembros, una familia, diferentes personas. Recuerda que toda la comunidad está formada por pecadores. La iglesia también está formada por pecadores. Y los pecadores implican problemas. En el matrimonio hay dos pecadores, lo que significa que hay doble de problemas que cuando se están solos. Tenemos mucho más que pecadores en la iglesia. Esto significa que existen muchas más interrelaciones. Sin embargo, esto no debe asustarnos.
sino de llenarnos de gratitud. ¿Cuántas oportunidades tengo de servir a los demás, de conocerlos, de aprender de ellos, de practicar la piedad, la santidad, la bondad, la amabilidad, el perdón, el amor? Es maravilloso. La iglesia es un don para la humanidad pecadora. Aquí, como en ningún otro lugar, podemos disfrutar de los frutos del Espíritu Santo. Aquí podemos ofrecer a otros los frutos del Espíritu. No privemos a nadie de esto. Si descubrimos un falso evangelio en la comunidad a la que asistimos, busquemos otra. Pero si al asistir a la iglesia nos decepciona algún hermano, considerémoslos como algo totalmente beneficioso, porque esto debe enseñarnos que permanecemos en Cristo, no por las personas de la iglesia cumplan con nuestras expectativas. La excepción con algunos hermanos debe enseñarnos que permanecemos firmes en la fe gracias al perdón de los pecadores en Cristo. Así como Jesús nos perdonó, perdonamos también a los demás. En resumen, muchos protestantes se acercan al día de todos los santos con recelo. Esto es totalmente innecesario. En lugar de abandonar o simplemente negar ciertas prácticas, es importante que afirmemos el significado bíblico del concepto de todos los santos. El día de todos los santos no significa que los muertos nos visiten, ni que debamos rezarle o interceder por ellos. Dios ya ha decidido su morada eterna. Podemos aprovechar el día de todos los santos para una pedagogía positiva, no supersticiosa. He aquí algunas conclusiones y aplicaciones prácticas. 1. Creemos en la comunión de los santos, es decir, la comunión de los santos en la tierra y en el cielo. Esto no significa que usted, yo, San Agustín o Moisés tengamos la capacidad de teletransportarnos y estar en dos lugares a la vez, por ejemplo, Polonia y México, o el cielo y Bolivia. Esto significa que tú, yo, San Agustín, Moisés, son miembros de la única Iglesia universal, de la cual forman parte todos los santos en la tierra y en el cielo. 2. Si bien la Biblia no fomenta la oración a los santos, ni anima a orar por ellos, y no oramos por los santos en el cielo porque creemos que ya han alcanzado la felicidad y la alegría plena, disfrutando de la presencia de Dios. Pero oren por los santos en la tierra, por su perseverancia, fidelidad en el servicio, su familia, su salud y su fortaleza espiritual. El apóstol Pablo pidió estas cosas de esta manera: fortalecen a la iglesia y a sus hermanos y hermanas. El cristianismo no es solo una fe privada en la intimidad del hogar o en conversaciones en Facebook. Infórmese de lo que sucede en su iglesia y oren por los ministerios, por los enfermos, por los jóvenes, por los ancianos de la congregación. Conozcan los nombres de las personas en la iglesia y oren por ellas. 3. Busquen sabiduría y alimento no solo en los santos de su generación, sino también en los de la historia. La comprensión bíblica de la palabra tradición incluye respeto por la sabiduría de aquellos que han completado su jornada terrenal entre la muerte del último apóstol y el llamado de su pastor a servir. La iglesia de Cristo existió realmente. Aprendan las enseñanzas de los padres de la iglesia y los reformadores. Lean las confesiones de la iglesia. Lean libros de cristianos sabios y devotos que ahora están con Cristo. 4. Por lo tanto, al responder a la pregunta del título ¿Cómo llegar a ser santo?, ante todo recuerden que está al alcance de todos aquí en la tierra. No es un requisito, un título reservado para gigantes espirituales. Hay santos entre nosotros, en la escuela, en el trabajo, como lo atestigua el arca de Noé. ¿Cómo pueden llegar a ser santos? Confíen en Cristo. Si han confiado en Él, Él ha cargado sobre sí todos sus pecados y los ha revestido con el manto de su santidad. Por lo tanto, como cristianos somos santos, pero esta es una santidad que hayamos alcanzado o ganado, sino una santidad
que hayamos recibido, la santidad de Cristo. Por lo tanto, vive de acuerdo con tu vocación. Dios te llama santo, así que vive como tal. Amén.